Buenas tardes, queridos amigos de Entre Puntos. Estas semanas hemos estado hablando sobre monarquías, sobre su historia, su vigencia, su función y su aceptación entre sus súbditos o ciudadanos. Preguntas como, ¿qué características tienen estos regímenes monárquicos que los hacen mantener su popularidad? ¿Crea la monarquía una simbología y una sensación de pertenencia y representatividad entre sus ciudadanos que los aglutina y los hace preferir asumir el costo de la monarquía con tal de sentirse representados por una familia que ellos consideren les sume prestigio y abolengo? ¿Hasta qué punto en los países que reina la monarquía son estas claves para mantener la cohesión social y política de estos países? Estas son algunas preguntas que nos impulsan a realizar estos programas. Hoy nos vamos a concentrar en la historia y la actualidad de la monarquía inglesa y para eso hemos invitado al excelentísimo señor embajador del Reino Unido, el señor Steven Fisher. Muy buenas noches, Steven. Bienvenido a Entre Puntos. Gracias por recibirme. Bueno, amigos, nosotros sabemos, y ustedes también lo saben, que uno de los primeros países del mundo en cuanto a avances y modernidad es Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido. Y es el país que tiene la monarquía más fuerte de toda Europa y donde la reina Isabel, en inglés Elizabeth, ha reinado 61 años, mientras que su tatarabuela lo hizo durante 63 años. Aunque también es importante decir que en el gobierno británico las funciones políticas del rey y la reina son limitadas. En el caso de la monarquía de Reino Unido, es una monarquía peculiar porque el monarca actual es monarca de 16 estados soberanos conocidos como Reino de la Mancomunidad de Naciones, que es un término también que vamos a explicar más adelante. Entre ellos hay países grandes y otros pequeños, el mismo Reino Unido, Canadá, que es un país inmenso, Australia, este continente o isla inmensa, Nueva Zelanda, Jamaica, Granada, Nueva Guinea, entre otros. O sea que la reina, amigos, es además figura política de los 54 países miembros de esta mancomunidad de naciones y a la vez que también les da mucho poder, es la suprema gobernadora de la Iglesia de Inglaterra. Entonces yo quiero preguntarle al embajador para comenzar, ¿qué papel juega la reina de Inglaterra como eje para mantener esta cohesión en el país, ya que se dice que en muchos países de Europa la monarquía es clave para mantener la unidad del territorio y la unidad social? Y al mismo tiempo le pregunto cuál es el valor histórico en Reino Unido o en estas iniciales con que ellos lo llaman UK, o sea, UK, como ellos le llaman. Embajador, bienvenido. Gracias y en primer lugar le felicito por su resumen tan brillante de nuestra monarquía, porque ya creo que es evidente que usted ha un buen conocimiento del asunto y es la verdad que es una monarquía quizás un poco extraña en cuanto al siglo XXI en que estamos, pero para contestar a la pregunta que mencionó, el papel político en la vida política de nuestro país. Es una monarquía constitucional, es decir, que no tiene los poderes ejecutivos que los reyes y las reinas tenían en el pasado. Realmente la monarca, la reina ahora, juega un rol simbólico. Es la jefa del Estado, no es la jefa del gobierno. Hay una distinción importante aquí. Ella representa el Estado del Reino Unido. Su gobierno pertenece a ella constitucionalmente. Su gobierno tiene como su jefe un primer ministro y un equipo de ministros. Ellos son el gobierno. Ellos presentan leyes al Parlamento, el Parlamento lo da la bienvenida o lo rechaza, como quieran. Y una vez una ley está acordado por el Parlamento, pasa formalmente al escritorio de la reina para que ella firme
la ley. O sea que ella sí las aprueba. Sí lo ¿Tiene aprueba. poder de veto? Teóricamente sí, Teóricamente pero sí. nunca va... Nunca lo ha ejercido. No, en tiempos recientes. Para explicar este papel hay que entrar un poquito en la historia, porque la historia de nuestro país ha sido la historia de una lucha entre la monarquía y el parlamento. Y durante los siglos el poder se ha trasladado desde el palacio de la monarca hasta llegar en el palacio del parlamento. Y hubo momentos muy claves en la historia de esa lucha. Por ejemplo, en el siglo XVII, brevemente, éramos una república. Básicamente el parlamento y la monarquía luchó físicamente, una guerra civil ocurrió y durante 2 décadas teníamos una república. Pero volvimos a 2 décadas, 20 años, bastante. Sí, pero no salió bien, fracasó, el pueblo no lo gustó, al pueblo no lo gustó básicamente, y volvimos a ser una monarquía, pero sin embargo con menos poderes en manos de la monarquía, del rey. Y otra revolución tomó lugar en 1688, una revolución pacífica, pero una verdadera revolución en que más poderes políticos pasaron también al Parlamento, dejando en manos del rey unos poderes muy limitados, a ser el símbolo del país, una fuerza unificadora, digamos, en el país, defensor de la religión y de la iglesia anglicana, como mencionó, pero sin poderes ejecutivos políticos. Hemos visto entonces que varios intentos ha habido de implantar la república. Sin embargo, han preferido que se quede la monarquía, pero controlando su poder, que esto es bien interesante. Exactamente, esa es la historia del proceso. Muy interesante. ¿Y qué peso o qué importancia tiene la religión y que la reina sea cabeza de la iglesia en Reino Unido? Bueno, también históricamente mucho peso. Realmente una gran parte una gran razón por la guerra civil era religiosa, hasta cierto punto religiosa, porque el Parlamento en el siglo XVII fue muy puritánico y el rey no. Entonces la religión siempre ha jugado su papel en la historia de nuestro país. Pero fue entonces lo contrario, el Parlamento fue muy puritano mientras el rey no lo era, que se supone que era cabeza de la iglesia. Exacto, y ese rey, estamos hablando de Carlos I en los 1640, él tenía el concepto del derecho divino de los reyes, que según su concepto de la monarquía, el rey, él, podía hacer lo que quiera, lo que le daba las ganas por ser el representativo o el escogido por Dios. Y es bueno aclarar, embajador Fisher, que no solamente lo tenía Carlos I en este momento, en los 1600, como usted ha dicho en Inglaterra, sino que lo tenían casi todos los reyes en aquella época. Exactamente. Creían que el hecho de ser rey era por designación divina, cosa que es un poco equivocado, dicho sea de paso. Claro, y tiene absolutamente razón que la lucha en nuestro país entre Parlamento, representando el pueblo, digamos, y la monarca ha sido la lucha en casi todos los países. En casi todos los países. Y fíjense cómo ha dicho Stephen Fisher, que en este caso el Parlamento era más puritano, era más conservador y tenía principios más religiosos que el propio rey, ¿verdad? Exacto. Eso fue una de las razones, porque por la restauración, como lo llamamos, de la monarquía, fue el rechazo de parte del pueblo británico, inglés, tengo que clarificar que fue Inglaterra en ese entonces, el rechazo del pueblo inglés del puritanismo
del régimen parlamentario. Ellos preferirían Sí. una Más vida más laico, liberal, más más laico. liberal, más, Sí. más laico que representaba la monarquía. Eso fue una de las razones por la restauración de la monarquía después de ese breve periodo de republicanismo en nuestro país. Y hoy en día, volviendo ya a Sí. la actualidad, aunque vamos a volver atrás porque nos interesa mucho esas pinceladas históricas, hoy en día, ¿qué importancia tiene la religión en Inglaterra, en Reino Unido? Bueno, hoy en día somos un país liberal en que se respeta todas las religiones, que se practica pacíficamente. Tenemos una población de 60 millones de personas. La religión más grande es el protestantismo, cristianismo del lado protestante, Sí. pero tenemos también una población importante de católicas. También tenemos musulmanes, hindú, varias religiones que han sido importadas con la inmigración. Somos un país de inmigrantes realmente. Si ves la historia de nuestra isla, allá en la franja noroeste de Europa, ha sido siempre como una isla hasta que se inmigran mucha gente. Olas y olas de inmigración, y siempre trayendo con ellos sus religiones y sus culturas. Pero la religión juega un papel importante, menos importante que en el pasado. Claro. La gente está perdiendo un poquito sus convicciones religiosas, creo. Yo creo que es indudable que el mundo marcha hacia una sociedad más laica y hasta cierto punto es un logro que los gobiernos no se encasillen en una sola religión, porque todas las religiones buscan pues la verdad que ellos creen. Sí. Y todas casi siempre buscan a ese Dios que todos buscamos. Ahora bien, en Inglaterra específicamente, la religión ha sido un tema históricamente muy importante y hemos visto que los reyes se han debatido entre el catolicismo y el anglicanismo. Sí. Y la reina, por ejemplo, Isabel I, después de la reina católica y después de Enrique VII, pues fue un cisma, el cisma de la Iglesia Católica, Sí. y todo esto fue importante, pero aparentemente cuando visitamos Gran Bretaña y UK, pues vemos que es una sociedad más laica, creo que es más laica Sí, ya hoy en día. creo que tiene razón. Sí, Sí. sí. Bueno, nos vamos a la pausa, embajador, volvemos, no se vayan. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasar. No coja sereno que no hay necesidad. Ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga, que el sol no es de confiar. Y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas.
Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Decía Heráclito, ningún hombre cruza el mismo río 2 veces, porque ni es el mismo hombre ni es el mismo río. Cada día que pasa el ser humano transmigra, se renueva, se transforma y aprende. Un nuevo año se convierte entonces en el pretexto idóneo para hacer nuevos propósitos. Son muchos los que aprovechamos eso que llamamos el año nuevo para revisar nuestras vidas y anticipar un mejor uso del tiempo. La mayoría de las veces esto es un simple cliché del que hay pocos resultados, llevándonos a la decepción. Tal vez porque la euforia construye metas que ignoran por completo que la existencia humana es un tapiz que tejemos cada día con pequeñas cosas que adquieren significado porque son las piezas de un rompecabezas que conforman la razón existencial de nuestro breve espacio por la vida. ¿Qué podemos hacer? La respuesta es simple, pero no simplista. Sencillamente seamos realistas y asumamos la vida no como idealizamos que debe ser, sino como sencillamente es. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, amigos, Reino Unido es sin dudas el país más monárquico de Europa. Casi podría decirse que llevan en su memoria histórica este sistema. Y aunque ya para nosotros en América resultase arcaico este sistema, como realmente a mí me parece, existen 45 países que tienen hoy en día esta forma de estados, y de estos 4 son todavía monarquías absolutas en países africanos. Pero es bueno decir que se ha publicado que de los 10 países más justos del planeta, 7 tienen regímenes monárquicos. Entonces yo le pregunto al embajador Fisher, ¿por qué preferir la monarquía, embajador? ¿Cuáles son las ventajas que le ofrece a la sociedad inglesa? Es una excelente pregunta. Yo creo que somos un pueblo a quien le gusta la tradición. También la modernidad, pero en la vida política nos gusta hasta cierto punto la tradición. Y la tradición de la monarquía en sus condiciones actuales, en que no ejerce realmente poderes fuertes políticos,
nos conviene. Todo el mundo puede acudir a la monarquía o respetar la monarquía porque no depende de cuál partido político una persona se siente cómodo. La monarca no es político, es apolítico. Nadie sabe su política, su preferencia. Creo que la monarquía nos ofrece algo importante, que es un liderazgo simbólico, emocional, hasta cierto punto patriótico, sin correr el riesgo de que esa persona que tiene tanto poder moral y poder emocional sobre el pueblo, sin correr el riesgo que esa persona puede abusar los poderes, porque no tiene poderes. Como lo hicieran los partidos políticos. Bueno, a veces sí. Y yo pienso que vale la pena comparar la experiencia británica durante el siglo XX en Europa con varios países que no tenían monarquía o que votaron su monarquía, como Rusia, por ejemplo. No hemos caído ni en fascismo ni en comunismo. Exactamente. Nos mantenemos políticamente en el centro durante todo ese siglo tan polémico europeo. Claro, sí, que fue el siglo XX. Y creo que el problema con el poder político es que si hay demasiado poder político en un solo par de manos y si la persona que ejerce este poder político, emocional, simbólico sobre el pueblo tiene las ganas de abusar ese poder, sí se puede, porque tiene el poder en sus manos. En nuestro caso, la que tiene el poder emocional, sentimental, patriótico sobre el pueblo es la monarca, pero ella no tiene los poderes políticos para abusar su poder. Excelente mezcla, ¿verdad? Sí. Y amigos, es bien interesante entender, siempre nos gusta pues conocer más allá la idiosincrasia de los pueblos y por eso he querido traer esta tarde el embajador de Reino Unido, y es que imaginamos a los ingleses, personas liberales, personas un poco religiosas, incluso no religiosas, sin embargo prefieren la monarquía. Entonces el embajador nos explica cómo este personaje es un hálito de protección, de amparo, de simbolismo que los ingleses prefieren. Entonces pudiéramos concluir que esto le da esta mentalidad a los ingleses que tienen, siempre recta, siempre tratan de hacer, nos lo imaginamos así a la mayoría de los ingleses. Fíjense que se dicen que los ingleses son puntuales, que son bien rectos, hasta en la misma forma de vestir, por lo menos en las cosas formales, pues visten de blanco. El mismo embajador lleva aquí los colores tradicionales ingleses y lo vemos y le hacemos aquí hasta azul un real de la. Exacto, Sí, vamos a enfocarlo en su corbata y su vestuario. Es el clásico inglés, ¿verdad? No, entonces, regular, sí. me da mucha curiosidad cómo esta sociedad ya en pleno siglo XXI, una sociedad sumamente moderna, ciudades sumamente modernas, personas sumamente liberales como son los ingleses y adelantadas, si así pudiéramos llamarlas, se refugian y prefieren la monarquía. Y el embajador hace un símil muy a tiempo de cómo comparar la sociedad inglesa con otras sociedades como la alemana, la rusa y otras muchas de Europa, y cómo ver cómo Inglaterra, Reino Unido, se ha mantenido sobre esta media de las sociedades sin caer en extremismos, que son siempre los peligrosos. Entonces, por eso es lo interesante de analizarlo todo y no decir qué anacronismo es la monarquía, qué cosa tan atrasada. Sin embargo, estamos viendo en esta serie de programas cómo si se toma, como él lo ha explicado, es un buen parámetro, es un símbolo de unión, de protección del territorio y está sobre lo que son los partidos políticos,
por más problemas que pueda tener la monarquía, que siempre también los ha tenido, no solamente ahora, ni ayer, ni en España, ni en Inglaterra, en todas partes, como también asimismo tienen problemas los partidos políticos y todos los otros. Sí. Entonces es interesante. Es bastante interesante. Yo quisiera destacar dos cosas. Uno es que la reina tiene una reunión privada sin notas con el primer ministro cada semana. El primer ministro va a conversar liberalmente, francamente, abiertamente con la monarca y nadie sabe de lo que hablan, pero siempre lo hacen. Y se dice que no hay nadie que conoce mejor el pueblo británico como la reina, mejor que la reina. Toda su vida lo ha dedicado a esto, porque ¿verdad? toda su vida ha sido vivido realmente pasando con su pueblo, visitando todos los rincones, sí, no solamente del país, pero de sus territorios exteriores también. Sí. Y ella conoce realmente, o tiene un sentido de lo que piensa el británico. Y yo creo, es mi opinión personal, que ella aprovecha de sus reuniones con su primer ministro, que es su primer ministro, sí, para conversar un poquito del ánimo del país. Claro, y además que es un freno también para el primer ministro, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Es inteligente la reina? Muy inteligente. Ella sigue muy estrechamente, cercamente los asuntos políticos en el país y también en el exterior. Y cada embajador, como yo, antes de salir del país representando a ella en el exterior, tenemos una cita privada con ella para conversar un poquito de lo que quiera, pero en mi caso, sí, ella quiso conversar de la República Dominicana, sí, y del Caribe y de la zona, de la región, y que fueron eran mis objetivos y propósitos. Y bueno, me dio varios consejos también. Entonces, sí, sigue muy de cerca los acontecimientos mundiales. Si yo le dijera que describiera a la reina, ya que usted ha tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones con ella, en palabras, ¿cómo la describiría? Como a ella, su personalidad, su físico. Tiene un sentido de humor. Sí. Es una persona que es muy interesante en el otro. Sí. Echa preguntas y quiere y responde y le encanta reír y sonreír. Cuando yo recuerdo cuando entré para esa audiencia antes de venir acá, entrando en la sala donde me recibió, básicamente está lleno de su personalidad. No puedo explicarlo mejor, pero sí, con una... en inglés decimos radiance, no sé cómo... Como que dice, irradia su personalidad. Sí, su personalidad. Y como una persona que yo creo que ella sabe que los que van a presentarse a ella quizás son un poquito ansio, un poquito nervio, sí, pero le pone a cada persona a su... como relajado. Su tranquilidad. Sí, su tranquilidad, exactamente. Para que la conversación realmente es una conversación entre seres humanos. Claro. Bueno, vámonos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar un poco de los cambios que ha tenido la monarquía inglesa para adaptarse a la modernidad. Volvemos. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas.
Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Bueno, amigos, en los últimos años se han impulsado transformaciones constitucionales históricas en la monarquía británica en su intento por modernizar sus estructuras, como es lógico. Al poco tiempo de llegar Cameron al poder, 16 países del Commonwealth votaron porque las mujeres pudieran acceder al trono, aunque tuvieran los hermanos varones, como ocurrió con Isabel II en el 1952. En el 952. También se suprimió el impedimento de que la realeza se casara con católicos. Acuérdense que antes, cuando se casaban con los católicos, perdían su derecho al trono, como el famoso caso de Wallis Simpson. Eso fue porque era divorciada. Porque era divorciada, sí. Exacto. Y otras transformaciones también se dieron, pues en el 1997 leí que esto es lo que quiero hablar con usted, embajador, de transparencia fiscal y financiera. Sí. Se dice que Isabel II paga impuestos desde el 93, que antes no pagaba, sí. Y que son ahora sus gastos pues sometidos a una intensa rigor por la Auditoría Nacional, y que dice que Downing Street pues anunció en otoño una reducción sustancial de los gastos de la corona. Dice que como un 9% se redujo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuánto cuesta la corona? ¿Realmente se han reducido los gastos y vale la pena este gasto ante su función, que ya hemos visto que es importante? Sí. Bueno, se redujo, como dijo, los presupuestos en ciertas áreas, pero el presupuesto global ha crecido un poquito durante el último año. Sí. Según las cifras oficiales que hoy he visto, cuesta 35 millones de libras esterlinas por año, sí. Que es como 50 y algo millones de dólares americanos, sí. Algo así. No es, en mi opinión, no es mucho. Eso significa como menos de $1 americano por
por persona por año. Sí, sí. Que, bueno, no me parece mucho Excesivo. excesivo No en parece comparación excesivo. con el valor Sí. que nos Da, den representa. como familia real. Hay que tomar en cuenta de que si no hubiese una monarquía, tendríamos que inventar algo para ser jefe de Estado. Sí. Un sistema presidencial Sí, también cuesta sí, dinero, es verdad. elecciones y todo eso. Y por eso es otra razón, porque yo creo que el británico típico prefiere mantener la monarquía en una forma moderna, quizás un poco reducida en términos de sus gastos y un poco más modesto y humilde en comparación con el anterior, Sí. pero todavía la monarquía tradicional como es. Mejor eso que para la mayoría de nosotros que inventar nuevos sistemas de gobierno para reemplazar algo que ha funcionado Sí, bien durante sí. 1000 años. Sí, sí. Si no Y- está roto, porque if it ain't broke, don't fix it. ¿Cómo se Sí, dice no se eso? puede arreglar. Sí, Sí, no se puede ¿para qué arreglar. romperlo si está funcionando para después tenerlo que arreglar? Y Sí. también el embajador en la pausa me comentaba cómo los artistas y personas muy revolucionarias, de conceptos muy revolucionarios, aún prefieren y son fieles súbditos de la monarquía, de la reina en este caso. Sí. Mencionaba el caso de Mick Jagger. Sí, bueno, y mencionamos Mick Jagger por ser una persona muy bien conocida, británica, que en su época, que todavía es su época realmente, pero cuando empezó en los 60 salió como un rebelde. Sí. Y todas las familias con niñas, adolescentes, no Sí. querían que vean Este tipo Mick de Jagger, artistas. este tipo de artistas. Mejor los Beatles, porque Sí. son más Porque eran más convencionales. viejos. Y sí, Sí, pero por Mick eso eran Jagger- más convencionales, digo. Exacto. Pero Jagger, gran rebelde, para tomar un solo ejemplo, hay muchos, tiene mucho respeto para la reina, ha sido recipiente de un orden muy importante en nuestro sistema de órdenes y honores. Ahora es Mick Jagger, por ejemplo. Para darle un ejemplo, que no son solo los conservadores o los tradicionalistas a quien le encanta la monarquía o lo encuentra un sistema de gobierno adecuado para nosotros. También mucha gente de la izquierda en nuestra vida política y hasta los rebeldes que tenemos. Ahora, parece ser que indudablemente hay un poder simbólico de la monarquía ante los ingleses. Hay pues una referencia, una identificación con estos personajes y no solamente parece que lo tienen los ingleses, parece que las colonias que antaños eran colonias de Inglaterra también lo tienen. Nos vamos a ir a la pausa, pero yo quisiera hablar, Steve, en el próximo segmento sobre cuál es la relación de los países del Commonwealth o sea, de la mancomunidad tanto dentro de Europa como en todas partes del mundo, como existen, con Inglaterra y con la reina. Realmente, ¿qué significa la reina para los ciudadanos o súbditos en estos países? Por ejemplo, Canadá, un país tan grande y tan liberal como es Canadá, también es parte de donde la reina, pues reina, valga la redundancia, y ellos son sus súbditos. ¿Cómo funciona esto? Volvemos. Muy bien. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasmar. No coja sereno que no hay necesidad, ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga.
Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Palic. Protege tu salud. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Esta noche hablamos de la monarquía británica. Estamos con el embajador de Gran Bretaña con nosotros, el señor Steven Fisher. Steven, le preguntaba en el segmento anterior, pues, ¿cuál es la relación entre la reina y dos grupos de países? Vamos a decir, uno, la mancomunidad de países, el Commonwealth, sí, que son 54 países, 53, ¿no? 53 países, que es un grupo de comercio, un grupo social y económico, y por otro lado los países, que creo que son 15 o 16, que tienen como reina a la reina Isabel. Sí. Fueron todos excolonias. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos de países? Sí, cuando los países que eran miembros del Imperio Británico lograron su independencia, mayormente durante el siglo XX, algunos antes, algunos decidieron mantener la reina como su jefe de Estado. Eso fue una decisión soberana de ellos. Por ejemplo, Canadá, Australia, son dos buenos ejemplos, y varios de los países independientes del Caribe. Al lado de eso, hay otra entidad que es muy importante, el Commonwealth, la mancomunidad. Exacto. Que aquí en el país tiene representación en forma de la mesa redonda del mancomunidad, que existe como organización en el país. Ellos son 53 países, es una organización de países soberanos, iguales. Gran Bretaña no tiene un perfil más alto que cualquier otro país en esa agrupación. Y ellos, o nosotros, porque nuestro país es miembro del Commonwealth, hemos decidido tener la actual monarca, reina Isabel II, como jefa de la Commonwealth, de la mancomunidad. Pero no sigue, no es obligatorio que la mancomunidad mantiene la monarca británica como jefe de la mancomunidad. Puede ser cualquier persona que ellos decidan. No sé si eso sí, se entiende. Sí. Embajador, y algo que me llama mucho la atención y a veces me confunde, creo que también a los amigos puede ser que tengan alguna confusión. Inglaterra es Inglaterra, pero también es Reino Unido. Entonces, ¿en qué momento Inglaterra pasa de ser Inglaterra a ser Reino Unido, que ya es más de un país junto? Sí. Y fíjense que ustedes incluso a veces, he tenido el caso con otros embajadores que he invitado incluso aquí, que me han dicho, no, Inglaterra no, Reino Unido, porque ya es más que Inglaterra. ¿En qué momento pasa a ser? ¿En qué año fue que se conquistó? ¿Fue con Irlanda del Norte? ¿Cuáles fueron los países que se unieron o los territorios que se unieron aquí? ¿Cuál es la historia? La historia, el año clave fue 1707. Hasta 1707, Inglaterra y Escocia eran dos países independientes separados. Inglaterra en ese entonces incluía lo que hoy en día es Gales y lo que hoy en día es Irlanda, la isla de Irlanda en su completa, en su totalidad. Decidieron, esa Inglaterra grande y Escocia, decidieron unirse
por razones comerciales y razones económicas. Y hubo un acta de legislación, the Act of Union, acto de unión, en 1707, que básicamente unió los dos países. Wow, en Y aquella estamos- época que todavía hace tantos años, fíjense cómo ya se unieron. Y me llama mucho la atención también cómo países que se liberaron de lo que era la corona en aquella época quedaron complacidos cuando aceptaron a la reina como monarca. O sea que parece Sí. que fue una liberación muy, muy bien hecha, por llamarla de alguna manera. Y también me viene a la memoria cómo se dice que los países que se liberaron de Inglaterra son colonias más progresistas que las que se liberaron de España, como fue el caso de nosotros, porque la corona inglesa dio más atención a lo que fueron sus colonias que lo dio España, quizás por las situaciones económicas que vivieron en aquella época. Sí, bueno, es un asunto muy complejo y necesitamos unos Un programa. historiadores para Sí. entrar en ese tema, pero básicamente muchos de los países que salieron del Imperio Británico lo hicieron muy pacíficamente con nuestro apoyo, con nuestro sin lucha, sin, Fue algo sin natural. guerra. Sí. Hubo excepciones, Estados Unidos, por ejemplo, pero eso fue hace como 2 siglos y medio. sí. Si hablamos de los países como Jamaica, Barbados, Granada, los países del Caribe, todos ganaron o lograron su independencia con el pleno apoyo del Reino Unido. Eso creo que ayudaron a establecer una transición pacífica. Claro, porque en Estados Unidos no vemos que tienen a la monarquía como cabeza, No, porque no, fue no. una guerra, es distinto. Básicamente fue una guerra Sí. contra la monarca. Sí, porque claro, la claro, es monarca- muy distinto y ahí y sus impuestos. ahí podemos ver la diferencia. Bueno, y vámonos a la actualidad de nuevo. Ahora vamos a hablar de Isabel II, que tiene 88 años, amigos. O sea que es una monarca, como decía, que tiene 61 años en el poder. Y yo le pregunto al embajador Fisher, embajador, ¿usted cree que después que tenga 63 años en el poder, más que su tatarabuela, la reina Victoria, dejará el poder, abdicará o todavía querrá quedarse? ¿Y en quién abdicará? ¿En su hijo Carlos o en su nieto Guillermo? ¿A quién prefiere la sociedad inglesa de ellos dos? Esas son dos preguntas muy sensibles que yo no tengo las ganas de entrar realmente en ese debate porque no me Sí, corresponde a mí. sí. Después hacer se ponen especulaciones. celosos allá en Londres. Sí, hay gente a quien le encanta la idea de que la reina se queda, hay Sí. gente que dice que posiblemente le toca a Carlos, a Charles, su momento, y hay gente que dice que, bueno, ¿por qué no empezamos con William, con Guillermo? Sí, sí. Yo no tengo opinión. A mí me gustaría más Guillermo, más joven, sangre nueva, pero no soy inglesa. Pero yo bueno, Pero yo creo que va a ser Carlos. yo creo que lo más probable, en mi opinión personal, que me atrevo a decir, es que el proceso va a ser el proceso natural, Sí, que sigue, sí. el que sigue es Carlos. y que sigue con Carlos. Pero es mi opinión Sí, personal. sí, claro, no se sabe y también depende de cuántos años se tarde Sí. en abdicar y si lo hace, ¿no? Sí, lo hace. Sí, sí lo hace. exactamente. Y algo que no se nos puede quedar y es mencionar a Lady Di, una figura tan carismática entre los londinenses y ante todos los ciudadanos del mundo, y cómo se ha dado pues algo hasta cierto punto controversial y extraño, y es que la reina Isabel o Elizabeth, pues ahora, después de que fue una persona tan fría ante la noticia de la muerte de Diana, ahora la monarquía toma inclusive como parámetro de su vigencia y su popularidad, Sí. cómo se evalúa la figura de Diana ante el mundo y ante los londinenses. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, mucho de nuestra percepción de la reacción de la reina ante de Diana y su muerte ha sido formado por esa película excelente, Sí. The Queen, Sí, la reina. sí, la que vimos. posiblemente es correcto, posiblemente es un poco Sí. distorsionado, yo no sé.
Yo creo que en esos momentos, los momentos muy tristes del muerto trágico de Diana, fue un momento en que todo el país, incluso a la reina, entramos en un choque. Y quizás no es buena idea juzgar la gente en sus peores momentos o sus momentos de gran shock. Y entonces yo no sé exactamente qué pasó dentro de la familia real en ese momento, pero seguramente le dieron a Lady Ana unos ceremoniales de fúnebre con más respeto y con una muestra de respeto a ella que todo el mundo recuerde. Bueno, la verdad es que no podía ser menos, porque cuando se volcó el pueblo londinense a la calle, con aquel fervor y con aquel amor hacia la princesa Diana, pues quedará escrito en los anales de la historia esta princesa, cómo se adueñó del corazón de todos los londinenses y del mundo. Steve, y situándonos aquí en el Caribe, ¿qué le ha parecido en este minutito que nos queda? ¿Qué impresión se lleva de la República Dominicana? Bueno, he tenido una buena experiencia acá. Ha sido mi primer puesto como embajador. Ha sido un gran honor. He aprendido muchísimo, no solamente de mis colegas diplomáticos de otros países, pero también de mis amigos y contactos dominicanos. Normalmente es un puesto de 4 años, pero yo solicité un año extra y Londres me aceptó mi solicitud, entonces eso indica que me gusta aquí. Sí, definitivamente, ¿verdad? Me encanta su persona y su gente, pero sus playas también. También, clima, ¿verdad? Ustedes comida, con el música, frío y la lluvia aquí, pues ustedes se sienten en el trópico totalmente. Bueno, qué pena que los embajadores se tengan que ir cada 4 años, pero también qué bueno, pues que vengan nuevos y nos podamos enriquecer de toda esa cultura que llevan y que traen estos mensajeros de la buena voluntad y la cultura en el mundo. Gracias al embajador Steven Fisher. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos ahora en nuestro nuevo horario, los domingos a las 6 de la tarde. Y recuerde que puede volver a ver este programa los miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de CTV. Acuérdese, volvernos a sintonizar la semana que viene para que a través de las experiencias y las reflexiones de nuestros invitados podamos comprender mejor este mundo maravilloso y complejo que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.